La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo que me escuchan. Este es su programa de radio, Un Mensaje de Esperanza. Les habla su hermano en Cristo, Víctor Sotelo García, pastor de la Iglesia Betania en Huajinclán, Morelos. El tema para esta mañana, la parábola del perdón. Hoy trataremos sobre una parábola que nos habla sobre el perdón y nuestra lectura bíblica está en Mateo 18, versículo 23 en adelante. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor Jesucristo utiliza una parábola. Una parábola simplemente es una analogía. Es una figura en la cual Él nos quiere dar a entender cómo es el reino de los cielos. Utiliza una figura como un familiar al género humano para que comprenda la naturaleza del reino. La escala de valores de este mundo no es el mismo valor que tiene el reino de los cielos. Hay otra escala distinta y por eso el Señor quiere que entendamos cómo es la naturaleza del reino. Y aquí nos está hablando del perdón de Dios al hombre y por ahí como ejemplo del perdón de Dios, del hombre hacia sus semejantes. Esta parábola nos habla de un rey, un hombre poderoso, investido de autoridad, un monarca, un soberano, pero vemos que también era afable, benévolo, misericordioso. Vemos que tenía cuidado de sus bienes, se preocupaba por la administración de su hacienda, no malgastaba, aunque tenía muchas riquezas, pero no por eso era avaro, no despilfarró nada, pagaba bien a sus empleados, los sabía remunerar, los recompensaba bien, pero exigía un alto servicio, obediencia y lealtad. Dice aquí que quiso hacer cuentas, tenía la autoridad para hacer esto, para hacer esta demanda. Quiso hacer una auditoría, se daría cuenta cómo trabajaba su hacienda, si sus empleados trabajaban bien o estaban flojeando, si rendían en su servicio, si cuidaban el negocio, si eran responsables. El versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Luego encontró una anomalía, algo que no andaba bien, algo que estaba fuera de lugar. Apenas había comenzado su tarea, encontró algo que estaba fallando. Encontró a un deudor. Sorprendieron a uno que se había atrasado en su deuda. Y no solo eso, la deuda se había acumulado, era una cantidad estratosférica. Manejó grandes recursos, pero los malgastó. No los supo invertir, no le funcionaron los negocios o alguna grave necesidad, qué sé yo. Estaba este deudor en números rojos. Era mucho dinero, 10,000 talentos. El talento era una unidad monetaria en aquel tiempo. Algunos datos nos dicen que un talento equivalía a 46 kilogramos. Si es así, entonces 10,000 talentos equivalían a 460 toneladas en oro. Algo así como 46 camionetas con capacidad para 10 toneladas, una cantidad exorbitante. Podemos hablar de los 10,000 talentos que la ciudad de Cartago tuvo que pagar a la ciudad de Roma al final de la Segunda Guerra Púnica, en el año 201 a.C. Equivalían a 270 toneladas de plata. Podemos hablar de los impuestos anuales pagados por Judea, Galilea, Idumea, Samaria y Perea. Sumaban como 800 talentos. Un esclavo joven y fuerte valía un talento. En 2 de Crónicas 25:6 dice que el rey Amasías tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Bien, la versión Palabra de Dios para Todos dice en este pasaje que un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Y la traducción en el lenguaje actual dice un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Esto nos habla de la enorme deuda que el hombre tiene para con Dios. Humanamente es imposible pagar esa deuda. El hombre se ha engañado pensando que le puede pagar a Dios, portándose bien, haciendo buenas obras, guardando los preceptos, ritos, ceremonias y sacramentos de una religión, observando una perfección de carácter, teniendo una buena filosofía de vida, una buena cultura o una buena educación. Hay quienes piensan que por ir un día al templo ya están bien delante de Dios, que ya cumplieron y que eso es suficiente. Piensan que con dar su diezmo, su ofrenda ya se ganaron el cielo, que ya son merecedores de la gracia divina. Eso es muy bueno hacerlo, pero no confiar en nuestros méritos propios. No hay ninguna bondad en nosotros que nos recomiende ante la justicia divina. La deuda que el hombre tiene con Dios es grande. No se trata de un pequeño pago o unos cuantos abonos. Es tan grande la deuda que todo el oro y la plata del mundo no bastarían. Cientos de carneros en sacrificios y ofrendas no serían suficientes para apaciguar la ira divina. Solo la sangre de Cristo pudo satisfacer las demandas de la justicia divina. Se requería la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, santo, un cordero perfecto. La vida de 1,000 hombres no bastaría. Aún la vida de los ángeles no aportaría lo suficiente. Dios mismo
pagó el precio. La sangre de los mártires no fue suficiente, ni la sangre de los patriarcas o de los profetas o de los apóstoles podría aportar algo. En esta corriente de sangre carmesí, en esta fuente maravillosa, solo hubo sangre del Cordero, de Cristo Jesús. Como dice aquel viejo himno, solo de Jesús la sangre. En el versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. El hombre pecador no puede pagar la deuda del pecado, ni el hombre más rico de la tierra. En la revista Forbes del 2015 aparecía la lista de los hombres más ricos del mundo. Aparecía en primer lugar Bill Gates, el genio de las computadoras, con 80,000 millones de dólares. Después el mexicano Carlos Slim, con una fortuna de 77,000 millones de dólares. Luego Warren Buffett con 72,000 millones de dólares, etcétera, etcétera. En total, los 1,826 miembros de esta selecta clase de 2015 de la revista Forbes sumaban una fortuna de 7.05 billones de dólares. Toda esa riqueza acumulada no sería suficiente para pagar la deuda con Dios. El hombre de la parábola no pudo pagar. Qué impotente es el hombre para salvarse a sí mismo. No cuenta con ningún recurso que tenga la capacidad de salvarle de la condenación del infierno. El hombre está vendido al pecado. Es esclavo del pecado. Hace lo que su amo le ordena y obedece. La naturaleza humana se inclina al mal, está corrompida. El hombre es pecador por naturaleza. Por eso el Señor les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice nuestra parábola: ordenó su Señor venderle. El hombre está en la bancarrota espiritual. Aún toda su familia sufrirá las consecuencias, su mujer e hijos, y todo lo que tenía. El hombre es embargado, y aún con todo lo que tiene no es suficiente para pagar la deuda. Este hombre tenía arruinada la vida y la de su familia. Bien dice en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este hombre estaba arruinado, lo iba a perder todo. Así paga el mundo y el pecado. Primero le ofrece riquezas y placeres al hombre y después lo deja arruinado. Como aquel soldado Acán, el soldado israelita que tomó lo que no tenía que tomar cuando fue a una batalla a la ciudad de Jericó. Entró a una recámara y vio oro y plata y prendas preciosas muy valiosas, y le entró la codicia y se las llevó y las guardó debajo del suelo de su tienda. Y cuando los soldados israelitas fueron a otra batalla, fueron vencidos. Dios le dijo a Josué que habían cometido pecado, que alguien había tomado de lo maldecido, y encontraron a Acán. Lo llevaron a él con su mujer, sus hijos, sus bienes, sus asnos, al valle de Acor, y ahí los apedrearon hasta morir y los quemaron. Qué triste. El pecado de este hombre acarreó consecuencias también con toda su familia. El versículo 26 de nuestra parábola dice: aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí dice que aquel siervo deudor, al ser descubierto y al escuchar el veredicto del rey, se postró y comenzó a suplicar. No le quedaba otra. La palabra griega que se traduce como postrarse significa agacharse, pero sobre todo besar como un perro que lame la mano de su amo. Aquel siervo suplicó, se humilló, se arrojó a los pies del amo. Pidió algo imposible. Nunca podría pagar esa deuda. Era una carga financiera imposible de pagar, ni con toda la riqueza de Carlos Slim, ni todos aquellos ricos de la lista de Forbes juntas. La justicia divina exige que la deuda sea pagada en su totalidad, pero el hombre no tiene la capacidad para pagarla. El versículo 27 de nuestra parábola dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El hombre pecador no puede tratar de ganarse la salvación. El favor de Dios no se obtiene con méritos propios. No puede exigir o reclamar. No está en condiciones de hacerse el bueno. No tiene una credencial que lo acredite delante de Dios. El único recurso que le queda es rogar por misericordia. La palabra griega que se traduce como misericordia habla literalmente de un estremecimiento de los intestinos, de un sentimiento visceral, entrañable, una emoción tan profunda y tan fuerte que revuelve el estómago. El deudor apeló a la misericordia divina. La misericordia no es simplemente tristeza por el pecado cometido. No es una simpatía momentánea provocada por la condición de la gente. Es una sensación de piedad por las cosas terribles que el pecado causaba en la gente. Y aquel rey fue movido a misericordia, le perdonó la deuda, porque dice que le soltó y le perdonó. Resultó: Dios perdona de forma absoluta y olvida nuestros pecados. Él es el Rey misericordioso, Él es el Rey amplio en perdonar. Por eso en Miqueas 7:18 dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades,
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Isaías 55:7 dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí entra el sistema de la gracia. Dios nos perdona en Cristo. Es por fe, no por obras. No podemos hacer un intercambio. Cristo con su sangre preciosa pagó la deuda de nuestro pecado. Su sangre fue el alto precio de nuestra maldad. Es por eso que necesitamos creer en Él, en su sacrificio redentor. El versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario equivalía al salario de un día de trabajo de un jornalero. Es decir, eran 100 días de salario mínimo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La reacción del siervo que fue perdonado fue de ingratitud, violento. Él pidió perdón, pero no estaba arrepentido. No pudo retener el espíritu misericordioso y perdonador del rey. El ejemplo del rey perdonador lo hubiera aprendido. Debería de actuar como el rey, perdonando la deuda. Cuando una persona se siente agredida, ofendida, adopta un espíritu vengativo. Me las vas a pagar. Ojalá y se muera, que lo parta un rayo. El otro siervo hizo la misma súplica que él. Se encontró en el mismo apuro, aunque su deuda era mucho menos. Pero la diferencia es que él no supo perdonar a su consiervo. Esa era la diferencia principal. Hay mucha gente que no sabe perdonar, y nuestro Dios dice que nosotros tenemos que aprender a perdonar como Él nos perdona a nosotros. Y si nosotros no perdonamos, Él no perdona. Solo sabe el hombre guardar rencor, quiere tomar venganza, guarda un espíritu amargo y resentido. Y si no puede destruir a la persona, va a tratar de dañar su reputación, la va a criticar, la va a humillar, la va a avergonzar, le va a hacer la vida de cuadritos. Este siervo podía perdonar a su consiervo, como a él se le perdonó, pero él no quiso perdonar y lo echó a la cárcel. Perdonar es liberar de una deuda, de una carga. Liberar del cumplimiento de una obligación es olvidar la ofensa que nos han hecho y no guardar rencor. Amigo que me escuchas, ¿has sido ofendido? ¿Has sido maltratado? Tienes que perdonar. Si quieres que Dios te perdone, también tú tienes que aprender a perdonar. En el último versículo de nuestra parábola, en el versículo 32 dice: el siervo que no perdona es llamado malvado y es castigado severamente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice el último versículo de nuestra parábola. Que Dios te bendiga. Nunca olvidaré lo que Dios ha hecho en mí. Nunca olvidaré su rescate sin igual. Todas las cadenas ya están y ahora canto su canción. Nunca olvidaré lo que hizo en mí. Lloro sin cesar cuando empiezo a recordar cómo Satanás me hacía fracasar. Mas Cristo vino y me salvó, mi nombre ya en el cielo está. Nunca olvidaré lo que hizo en mí. Hoy canto yo para mi Cristo, mis ojos ya su gloria ven. Y dile tú por qué está triste si Él conmigo está. En toda circunstancia Él mi guía será. Nunca olvidaré lo que Dios ha hecho en mí. Nunca olvidaré su rescate sin igual. Todas las cadenas ya están y ahora canto su canción. Nunca olvidaré lo que hizo en mí. Agradecemos su atención a nuestro programa Un Mensaje de Esperanza. En esta mañana enviamos un saludo al hermano Juan Zamora López y a su esposa, la hermana Amada Lugarda Lara Zamora. Ellos nos escuchan en Montegrande, municipio de Malinalco, Estado de México. Enviamos un saludo también a la iglesia de ese lugar, de Montegrande, al hermano Juan Zamora y a su esposa, la hermana Amada. Deseamos que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este programa todos los días. Y también queremos enviar un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en La Ladrillera, ahí también en Malinalco, en el Estado de México. Deseamos que Dios les bendiga. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, 88.5 de FM a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional, su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.